Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de tenerlos en este panel donde habremos de debatir el tema central de la gobernabilidad, gobernabilidad que ya de alguna manera en el mundo ha estado en crisis en la prepandemia y creemos que en la pospandemia este problema se verá agravado como probablemente veamos en este debate. Los panelistas que habremos de participar en él somos, primero, el licenciado Juan Carlos Herrera, que es doctor en Ciencia Política, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, y el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Salvador. Ha publicado diversos ensayos en el campo de la sociología política sobre la temática de la representación política, la gobernabilidad democrática y la crisis de legitimidad de los sistemas políticos. También me acompaña el doctor Luis Feldman, doctor en Administración de la UBA, licenciado en Administración y Contador Público, también de la UBA, profesor consulto también de la UBA y director del CIAP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, especialista en planificación estratégica participativa y consultor de organizaciones públicas y privadas, autor de diversos libros y artículos de su especialidad. Y finalmente voy a presentar yo, que soy Mario Krieger, doctor en Administración de la UBA, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Salvador, con posgrado en las universidades de Illinois y Columbia, y director de las especializaciones y maestrías en Dirección de Programas y Proyectos y Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También autor de diversas publicaciones. Los temas brevemente que vamos y el orden que vamos a hacer es el siguiente. Primero, tomará la palabra Juan Carlos Herrera, que abordará un poco la crisis del modelo de gobernanza global, consistente con el proceso de globalización en el que se consolida a partir de la última década del siglo pasado, sus consecuencias en los equilibrios del sistema internacional y las nuevas expectativas por un orden multipolar de mayor integración para afrontar estos problemas comunes. Les voy a seguir yo en el orden porque ese trabajo con Herrera lo hemos elaborado juntos y entonces ahí lo completo, digamos, buscando una ampliación del concepto de lo sostenible, que se aplica generalmente, pasó en las Naciones Unidas y con los objetivos del milenio, pasó del tema de sustentabilidad al tema de sostenibilidad, que vamos a ver después, y tratamos de ver si podemos llevar este tema de sostenible a los regímenes políticos. Y finalmente, Isidoro Feldman va a cerrar y hará referencia a la exponencia del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Argentino para generar un modelo sostenible en el sector, con el Estado como principal protagonista en la generación de una visión compartida de futuro. Comentará sobre la combinación virtuosa entre racionalidad metodológica y racionalidad participativa. Juan Carlos, tu turno. Bueno, muchas gracias. Este panel, cuyo título es Verso sobre la pospandemia, se supone que vamos a reflexionar o a enunciar algunas ideas que tienen que ver con la situación que imaginamos, en sus líneas generales, podrá ser la de la pospandemia. Y respecto de, sobre todo, los recorridos que pueda llevar adelante los procesos de gobernabilidad y gobernanza. En ese sentido, me parece interesante comenzar con una cita de un poeta francés, Antonin Artaud, que decía: si el signo de la época es la confusión, yo veo en la base de esta confusión una ruptura entre las palabras y las cosas, las ideas y los signos, que son su representación. Es que me parece, lo he elegido porque me parece muy actual para este momento que estamos viviendo, donde esta pandemia generada por el virus del COVID-19, entre otras cosas, de un modo que creo que todos podemos estar de acuerdo, ha desnudado un estado de situación crítico en el que ya veníamos a nivel global y particularmente con particularidades en nuestro país, ¿no? Y que en rasgos generales podríamos decir que se trata de un estado crítico o de una crisis
que está mostrando la inviabilidad de un modelo económico, social, político, casi diría de un modelo civilizatorio, que está en gran medida también caracterizado por una dinámica de crecimiento económico exponencial, nunca visto en la historia de la humanidad, en cuanto a la capacidad de producción de bienes y de servicios de todo tipo, pero que al mismo tiempo se produce esto con una creciente restricción al consumo y al acceso a esos bienes y servicios por parte de gran parte de la población mundial. Es decir, un sistema caracterizado por una extremada concentración de la riqueza que está produciendo desestructuraciones a nivel de las sociedades, desestructuraciones sociales. Como dice Robert Castell, la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y el riesgo de la fractura. Creo que este es el momento que estamos viviendo con diferente intensidad en los diversos países, tanto desarrollados o centrales como en los países más periféricos. Por supuesto, huelga decir que hay diferentes opiniones que se están barajando. Unas dicen que lo que viene después de la pandemia es una suerte de volver al Estado-nación y un retroceso en el proceso de globalización. Otras opiniones sostienen que la globalización se va a acrecentar. Me parece que lo más correcto es decir que la globalización va a seguir acentuándose porque es irreversible, es un proceso irreversible, pero que también habrá que buscar nuevos espacios para el desarrollo de las capacidades de los estados-nación y sobre todo orientados a la integración de las sociedades, ¿no? Pero lo que sí vale la pena una reflexión es sobre cómo este proceso de globalización ha alterado el equilibrio básico entre Estado, sociedad y mercado. Este desequilibrio que lo podemos observar hoy y que está muy lejos del equilibrio que marcaba lo que hemos conocido como, los que somos más viejos, hemos conocido como capitalismo de bienestar o como democracia de bienestar, ¿no? Que implicaba una combinación virtuosa entre el mercado, los equilibrios y la competencia en el mercado y la democracia con las instituciones de la democracia liberal, ¿no? Es decir que, entonces, frente a esto, hace falta una revisión y proyección, digamos, de un futuro diferente, ¿no? Fukuyama, en un reciente artículo que publicó en Foreign Affairs, decía que es necesario ir a una combinación de capacidades estatales, de confianza social en los gobiernos y de liderazgo, ¿no? Es decir, el problema es cómo se representa la ciudadanía, cómo participa la sociedad y cómo se diseñan las políticas públicas. Casi podríamos decir que estas deberían ser las líneas principales de una agenda post-pandemia, ¿no? Sabemos que este proceso de globalización, sobre todo a partir de la década del 90, a principios de la década del 90, encontró podríamos decir, una arquitectura, una arquitectura global que se dio en llamar gobernanza global, como un modelo de coordinación de redes, de interdependencia por flujos de capital e información, ¿no? Es decir, un modelo de articulación de procesos globales, ¿no? No solo con la participación de los estados nacionales, sino fundamentalmente coordinado por agentes supranacionales. Este modelo de gobernanza hizo crisis en 2008 con la crisis financiera,
cuando prácticamente se demostró en esa crisis financiera que los bancos, las instituciones financieras ya no, digamos, no eran responsables de las propias acciones que habían llevado a cabo, la quiebra del banco Lehman Brothers, ¿no? Y los estados en ese momento debieron hacerse cargo de los efectos de esa crisis. Y ahí lo que apareció fue como una paradoja en que nos encontramos en un proceso y un sistema y un modelo que funcionaba sobre la tester. Entonces, decíamos que ese modelo de gobernanza, digamos, entró en crisis y es necesario, digamos, redefinir una gobernanza global compatible con un sistema multilateral. Las organizaciones del sistema de Naciones Unidas han perdido vigencia en las últimas décadas. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud lo está demostrando en este momento, que está mostrando graves carencias, no solamente materiales, sino hasta de gestión, de poder gestionar una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces es necesario volver a fortalecer estas instituciones, pero fortalecerlas no en un viejo marco, sino en un marco que reconozca la complejidad de la globalización, y esto implica sistemas muy dinámicos de coordinación, de flujos, que por supuesto flujos de información, de comunicación, financieros y de circulación de bienes que funcionan a una altísima velocidad. El filósofo alemán Sloterdijk dice, vivimos en un mundo donde estamos dominados por la circulación, por flujos de comunicación a velocidad inhumana que sin embargo debemos procesar en las relaciones humanas, cuál es una complejidad muy grande a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, me parece que de todas maneras hay que pensar, este es el gran desafío que tenemos por delante, en reconfigurar una gobernanza global y también a nivel nacional y volver a hacer posible un equilibrio más virtuoso entre Estado, mercado y sociedad, el Estado con nuevas capacidades estatales en sus funciones regulatorias fundamentalmente, en el mercado fortalecer la dinámica competitiva del mercado y poner límites a los oligopolios y a esta práctica, esta dinámica oligopólica que estamos viviendo y experimentando, y por último una sociedad que desarrolle mecanismos más ágiles de vigilancia democrática. Nada más. Voy a tratar de retomar lo que Juan Carlos ya habló, digamos, abarcando otros aspectos, especialmente, digamos, una búsqueda de una gobernabilidad sostenible, tanto a nivel de las naciones como a nivel internacional. En la prepandemia ya existía un mundo con una mirada de concentración de la riqueza, más desigualdad, más exclusión social, hambruna, crisis de desempleo, conflictos étnicos, religiosos, guerras. O sea, cuando alguien dice de volver a la normalidad, ¿a qué se refiere? ¿Esa era la normalidad? ¿A eso queremos volver? Esa sería la pregunta. Había una lucha por recursos que se agotaban, entre ellos el agua, una constante destrucción del medio ambiente. También hay un fenómeno de robotización creciente que lesiona el problema del empleo y la empleabilidad, pero incluso pone en cuestionamiento el sistema capitalista. Hay mucha literatura sobre, digamos, que se basa el sistema postcapitalista en el avance de la robotización. También hay entonces una robotización, decía,
que, por un lado, algunos autores la plantean como un problema del fin del capitalismo como actual lo conocemos, y toda una literatura postcapitalista sobre esto. Pero también hay otra oportunidad, porque, digamos, el robot viene a ser el esclavo de la modernidad, o sea que es una oportunidad. El tema es cómo conseguimos empleabilidad, educación, empleo de calidad para el resto de las personas, ¿no? Digamos, un modelo virtuoso sería el modelo griego, un modelo no tan virtuoso sería el modelo romano, donde, digamos, las personas que no tienen empleo hay pan y circo. No nos olvidemos que cuando se inauguró el Coliseo, con el oro de la destrucción del Templo de Jerusalén, lo que se hizo fueron 180 días de fiesta. Y bueno, y si uno mira el submundo, digamos, de los lugares invadidos por la droga y la miseria, también tiene una posmodernidad horrible. Así que, digamos, hay modelos que asustan. Pero por el otro lado, Bill Gates también dice, hay un modelo virtuoso donde, digamos, un impuesto a la robótica podría financiar un salario universal. Bueno, son todos planteos que se encuentran en este momento en discusión. Una de las cuestiones que se cuestiona es la lógica concentrada del sistema capitalista actual. Digamos que, por ejemplo, en los últimos años, el crecimiento de la economía real, productiva, era del 5%, y el crecimiento de la economía especulativa era del 15%. Y esto no lo paró la crisis del 2008, al contrario, sigue y con igual intensidad, y todos los intentos de regulaciones que quisieron ponerse al estilo de la del 30 fueron prolijamente desarmadas, y las Naciones Unidas no pudieron hacer nada al respecto. Entonces, la pospandemia ofrece un gran programa de incertidumbre. Muchas opiniones sostienen que algunas dimensiones se verán afectadas, en especial el empleo, los niveles salariales, la desigualdad social, la mayor precariedad y la provisión de los servicios básicos, salud, educación, vivienda. En este marco se espera un reforzamiento de los roles de promoción y regulación del Estado respecto al mercado, como decía Juan Carlos. Por el otro lado, esa concentración. Para este año 2020, en Davos, un índice que publica Oxfam, que ya digamos, lo hace anualmente, decía que 2.153 millonarios concentraban más riqueza que 4.600 millones de personas, o sea, el 60% de la población mundial. Bueno, esto revela una inequidad que probablemente la pospandemia lo muestre agravada. No solo por la caída de promedio del 10% del Producto Bruto en las naciones, algunas mucho más y otras menos, sino porque algunos servicios de la economía electrónica, como por ejemplo, qué sé yo, Amazon o algunos servicios de este tipo de cosas, han hecho pingües negocios en este tiempo. Así que la pandemia pone de relieve también otra cosa, que cuando el hombre se retira y deja de contaminar el medio ambiente, empiezan a aparecer las aguas limpias, el aire limpio, los animales vuelven a pupar de la naturaleza. O sea que en este punto, incluso la mirada que el Papa Francisco ha tenido sobre esto ha sido visionaria, porque, digamos, está claro que el mundo en ese punto anda mal y que hay cosas que se pueden hacer. Entonces, hay todo un debate, digamos, que también uno lo ve, y yo lo voy a trasladar acá en el libro de Piketty, Capital e Ideología, que habla sobre este neoliberalismo versus un neoestado de bienestar, ¿no? Y hace, bueno, es un libro de 1000 y pico de páginas, no lo puedo resumir en 2 palabras, pero digamos, es el tema central del libro, ¿no? Pero vamos a ir hacia el tema de gobernabilidad sostenible, y a este concepto que quiero yo ampliar hacia la sostenibilidad de los regímenes políticos. Y quiero usarlo
reemplazando los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, que significaban otra cosa, que significaban el ajuste de los sistemas políticos, económicos y sociales a las reformas de primera y segunda generación post-Reagan y post-Thatcher. Entonces, ahí hay una crítica política, filosófica y epistemológica fuerte. Y entonces estoy tratando de ver si se puede generar un concepto nuevo que exprese lo que estamos queriendo visualizar en esta pospandemia. Ahí es el aporte que quisiera hacer en este paper. Y entonces partimos de la base de qué es lo sustentable para Naciones Unidas. Es el proceso por el cual se reserva, conserva y protege solo los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano. Lleva esto, la superación de esto, a lo de desarrollo sostenible, que es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de la diversidad cultural y de medio ambiente sano de la actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas en las generaciones futuras. Entonces acá queremos explorar la ampliación de este concepto sostenible y aplicarlo al desarrollo e intentar hacerlo extensivo a todo el sistema político. Visualizamos esta necesidad, pues la pandemia va a dejar, digamos, montones de masas pauperizadas y montones de gobiernos y estados ilegitimados. Como lo estamos viendo ahora, digamos, el solo rechazo al cuidarse en cuarentena te está mostrando la ingobernabilidad de esto que se está planteando. Sino que también va a haber creciente de exclusión, de pobreza, de población incluso mal capacitada y mal educada. Y esto va a impactar sobre la legitimidad de los sistemas políticos y la gobernabilidad democrática. En este marco, entendemos que el gobierno sostenible defino como una nueva forma de dotar la legitimidad y gobernabilidad a los estados, gobiernos y sistemas políticos en crisis, también posibilitado por un orden internacional sostenible. Pues en caso contrario de esto lo último, cuando un orden internacional no es sostenible, como pasó en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se autoajusta, pero se autoajusta con algunas guerras terribles a nivel mundial. Y por ahora esta guerra es fría, no es caliente, tiene ciertos focos nomás, es de baja intensidad, pero estamos en una guerra económica mundial importante y no sabemos, porque, digamos, hay líderes políticos en el mundo que son peligrosos, que esto podría desatar cualquier locura en cualquier momento. Entonces, el gran desafío es crear un modelo de sistema político, económico y social sostenible. Para eso hay que crear condiciones de sostenibilidad. Una primera condición es que exista una toma de conciencia del desarrollo económico que se está dando en un país que es capaz de proporcionar a sus habitantes bienes y servicios acorde a sus demandas de calidad de vida y de crecimiento personal, donde se establezca una relación amigable con la naturaleza y se promueva la equidad de los diferentes sectores sociales. La construcción de justicia social, abierta a la participación en la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia. Los pueblos sostienen el proceso de desarrollo en todas sus dimensiones, con un comportamiento innovativo en los métodos y en la preservación del equilibrio sistémico, socioeconómico y ecológico. Otro espacio primordial es la consideración de los consensos necesarios, la legitimidad que se implementa con la participación política ampliada en el ejercicio del poder, el logro de desafíos eficaces para la comunidad que introduzcan en el circuito, digamos, hecho virtuoso como resultado de mayor consenso. Entonces tenemos dos factores, dos mundos que van a estar enfrentados en esta pospandemia, dos concepciones, dos miradas del mundo, dos estrategias, intereses ideológicos. El neoliberal, que ya lo conocemos, que buscará fortalecer las tendencias existentes de mayor concentración de recursos en los actuales detentadores del poder global y profundización de la grieta social, con situaciones de emergencia en las condiciones sociales que deberán ser atendidas por los estados nacionales a través de sus diversas instancias de gestión. Neoliberalismo donde la estructura social estará fragmentada, seccionada entre una élite globalizada y la mayoría con un horizonte de sobrevivencia, ¿no? Es más o menos este mundo que habíamos estado viviendo, probablemente agudizado. Y un nuevo estado de bienestar, o algunos lo llaman neoestado de bienestar, digamos, está tratando de evocar la posguerra hasta el 76,
con estados con más y mejores capacidades que favorezcan el desarrollo de la satisfacción de necesidades básicas de educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, educación de calidad, igualdad de oportunidades. O sea, estamos viendo en la pandemia, digamos, que todos, incluso hasta el sector privado y hasta el más concentrado, tienen que acudir al Estado porque si no, no puede solo per se sobrevivir. Y esto requiere desarrollar más capacidades políticas, reconstruir la legitimidad en lo político vinculado a la relevancia de lo público, en su capacidad de concertación de lo público-privado y promover el desarrollo y la innovación. Capacidades institucionales ante la pérdida de las legitimidades de estados y gobiernos requiere la construcción de consensos democráticos que digan, entre otras cosas, la capacidad de desarrollar plenamente los derechos y garantías republicanos. O sea, digamos, no tiene que ser antirrepublicano, digamos, porque a veces los movimientos sociales reivindicatorios, digamos, en su afán revolucionario se olvidan de derechos y deberes. La capacidad de formular una agenda representativa de los problemas y demandas de la población, la capacidad de diseñar políticas en un marco de planificación racional de largo plazo, porque, digamos, todas estas reformas y sobre todo lo que tiene que ver con lo medioambiental son cuestiones de largo plazo. Vemos que el calentamiento global existe, en Estados Unidos se está quemando California entera, acá tenemos la quemazón de Córdoba, o sea, no es un tema que no exista. La capacidad de interlocución con las instancias de representación de intereses sociales, porque, digamos, es necesario perfeccionar la representación parlamentaria y la representación simplemente con que es el derecho a gobernar, porque ese es electo al derecho de la legitimidad de ejercicio, que es el gobierno de todos los días y la representación cotidiana, y esto se hace con todos. Y la capacidad de diálogo político entre gobierno y oposición, pues, digamos, ya vemos lo que las grietas, lo hemos visto en carne propia, generan enormes dificultades de gobernar, y lo estamos viendo incluso en gobernar la pandemia. La grieta hace difícil la gobernabilidad de la pandemia. Entonces, en síntesis, cerrando, la administración pública con capacidades estratégicas y operacionales renovadas, que permiten articular la ciudadanía con las políticas públicas y que puedan dar una eficaz respuesta a las demandas sociales, un Estado y un régimen político sostenible, legitimado y eficaz, atento, escucha y empático con la población, y un federalismo, es para la Argentina esto, que permita que los habitantes se desarrollen con iguales oportunidades a lo largo del territorio nacional, cosa que en la actualidad no ocurre. Muchas gracias. Bueno, ahora Isidoro, por favor. Bueno, gracias, Mario. Yo voy a tomar el paper que, digamos, elaboraron tanto Mario como Juan Carlos, un tema, y voy a tratar de focalizarme en él. Básicamente, voy a tomar el tema de la obra del Estado y esencialmente la construcción de capacidades estatales en términos de esto que Mario mencionaba recién, esta necesidad de construir una gobernabilidad sostenible. Y lo voy a hacer en términos de la pre y lo que probablemente enfrentemos en la pospandemia. En la prepandemia, digamos, antes que se desatara esta desgracia que estamos viviendo, yo sostenía en diversos libros, artículos, etcétera, que tuve la posibilidad de escribir, que vivíamos o estábamos en presencia de algo que yo di en denominar también el Big Bang paradigmático, es el estallido de lo que fue el paradigma neoliberal, individualista, digamos que caracterizó una buena parte de los estados y las administraciones públicas antes del 2008. Y a partir de allí sostenía que con ese estallido paradigmático aparecían dos grandes tendencias en lo que iba a ser la consolidación de nuevas capacidades estatales. Es decir, por un lado, un Estado y su administración que podríamos denominar
neobeberianismo que tiene todas las características del modelo weberiano tradicional, en el sentido de el respeto a la ley, la democracia, etcétera, pero abierto, es decir, abierto, incorporando la noción de cliente, incorporando la noción de servicio, incorporando la noción de calidad de los servicios públicos, etcétera. Y por el otro lado, es decir, una tendencia, y por el otro lado, la otra tendencia que es un Estado igualitario, participativo, que busca los consensos entre Estado, mercado, sociedad, participación, etc. Esto fue pre-pandemia. La pandemia mostró, a mi juicio, que estos modelos de generación de capacidades estatales, en algunos casos, se han potenciado. Por ejemplo, el neobeberianismo, a mi juicio, creo que se potencia en términos de lo que fue necesario, incentivar, lo vemos claramente en estos meses, que es la posibilidad de la utilización de las tecnologías de información y comunicación, que si bien previo a la pandemia se venían desarrollando, la pandemia obligó a su utilización masiva. Y esto generó, y viene generando, y seguramente va a profundizar, un efecto de mayor eficiencia en los servicios, la posibilidad de acceder remotamente, etcétera, etcétera. Esto es en cuanto a esta construcción de un neobeberianismo orientado a la calidad de servicio. Respecto del modelo igualitario participativo, ahí en la misma pandemia, es decir, esta situación que estamos viviendo, me refiero específicamente a nuestro caso, el caso argentino, ha detenido o ha ralentizado este proceso de participación. Probablemente la urgencia, la crisis, la necesidad de toma de decisiones más verticales y menos horizontales, hizo que algunas iniciativas, incluso ya hablando del gobierno que toma el poder hace unos meses atrás, algunas iniciativas más vinculadas a la generación de consenso, el Consejo Económico y Social, etcétera, se han ralentizado, ¿no? Otra cosa que estoy viendo y que me parece interesante mencionar, como un modelo que yo en lo personal creía que iba a, no iba a fortalecerse o no iba a aparecer, es el tema del fatalismo, ¿no? Es decir, aparece, a mi juicio, por ahora incipientemente, esta cuestión fatalista de, es imposible simular el futuro. Es decir, la cantidad de cisnes negros que hemos visto aparecer hace que cada vez que alguien diga a partir de ahora, escenario 1, escenario 2, escenario 3, lo primero que aparezca es eso es imposible, es decir, el futuro es imposible de predecir, cosa con la cual estoy de acuerdo, pero sí es posible afirmar que el futuro probablemente sea posible de imaginar, ¿no? Es decir, no se puede predecir, pero sí podemos seguir imaginando. Este fatalismo de no me vengan con futuros escenarios es algo que en lo personal estoy viendo que aparece cada vez con más fuerza. Muy bien, esto es en cuanto a, visiones del mundo, yo lo llamo paradigmas y modelos de gestión relacionados. Si es que la pospandemia
además de reforzar la calidad del servicio de los modelos neoburocráticos, ¿no? Neoweberianos. Además de eso, refuerza, por alguna razón que veremos, yo creo en esto, digamos, ideológicamente creo en la bondad de la gobernabilidad sostenible, de la participación, de las sociedades más horizontales, del diálogo entre lo público y lo privado, el diálogo entre el mercado, la sociedad y el Estado, etc. Si es así, este modelo, vamos a llamar el modelo igualitario participativo, tendiente a generar o a fortalecer capacidades estatales en términos de gobernabilidad sostenible, bueno, va a requerir de instrumentos. Y en este sentido, dado que en lo personal tuve la posibilidad de llevar adelante o participar en este proceso de estas características, Mario hacía referencia cuando me presentó a la posibilidad de enfatizar la experiencia del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Argentino que se hizo allí por el año 2010, que justamente apuntaba a eso, a generar gobernabilidad sostenible entre el Estado y el sector agroalimentario agroindustrial, con instrumentos que tendían básicamente a generar una articulación virtuosa entre una racionalidad metodológica y una racionalidad participativa. La racionalidad metodológica fue una racionalidad basada en un proceso de planificación participativa sistemático, empezando por una visión, visión, misión, valores, objetivos, horizonte, siguiendo por, digamos, un mapeo de lo que son fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, la construcción de un FODA, la simulación de metas a futuro, la identificación de brechas, la formulación de políticas, programas, acciones, etcétera, y los posteriores procesos de evaluación y monitoreo. Una vez que los planes se ponen en marcha, son evaluados, son monitoreados, son evaluados y eventualmente inician procesos de replanificación. Y esto, de manera sistemática, seguido por un proceso de participativo que implica, al decir o siguiendo digamos, las propuestas de Matus, de fines de los 80, básicamente identificando actores de la sociedad, generando, digamos, convocando estos actores al proceso de participación y creando los ámbitos adecuados para que este proceso de participación, de formulación de consenso, etcétera, se pueda consolidar. Entonces, esto es lo que yo denomino una combinación virtuosa entre racionalidad metodológica y racionalidad participativa. Es una racionalidad participativa en términos de una racionalidad metodológica consensuada por los actores y el Estado. Entonces, en definitiva, y para resumir, y termino con esto, el fortalecimiento de las capacidades estatales en la pospandemia dependerá fuertemente de dos o tres cositas. En primer lugar, cuál es la visión del Estado que vamos a impulsar, digamos, cuáles son los paradigmas y los modelos de gestión asociados a ellos. Y en segundo lugar, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar para que esto se consolide virtuosamente. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias Isidoro, muchas gracias Juan Carlos.
muchas gracias a Micaela Musi, que nos estuvo ayudando y tutoreando, aunque no aparezca en escena, pero hay que agradecerle. Y por último, recordarles que del 13 al 16 de octubre vamos a todos participar en el segundo Congreso de Administración Pública de la Asociación Argentina de Estudios en la Administración Pública. Los invitamos a conectarse, a participar, y nosotros tres vamos a estar en una de las mesas debatiendo. Entonces, allí, digamos, vamos a debatir entre nosotros las propuestas que hoy estuvimos exponiendo acá. Muchas gracias a todos y los esperamos en el Congreso.